Muy buenos días, amigas y amigos, hijos e hijas de la luz. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando de Espiritismo, hoy con Teresa Fondevila desde la Sociedad Espiritista Alicantina. Deseamos esta charla os sirva de inspiración para el día de hoy. La importancia de educar el espíritu ahora. Y fue a raíz de leer el libro Los Mensajeros, que está inspirado por el espíritu André Luis y escrito por el medium Chico Xavier, que pensé titular esta charla de esta forma. Ahí vi varios casos de espíritus desencarnados que se encuentran en situaciones penosas, que llevan muchísimo tiempo sumidos en la ignorancia espiritual. Entonces esas situaciones, al leerlas, me llevaron a comprender la necesidad importante que hay para cada uno de nosotros, de nuestro espíritu que somos, ahora que todavía estamos a tiempo, el poder adquirir esa educación. Y luego, hacia el final, os mostraré 3 casos que los he resumido del libro Los Mensajeros, que me llamaron la atención. El aprendizaje es un reto más en la trayectoria espiritual que llevamos todos, aunque a veces no somos muy conscientes de esa trayectoria. Y es porque nunca se nos ha hablado y se nos ha educado de eso. Entonces, es seguro que nuestros guías ahora nos van a dar la ayuda necesaria para que podamos comprender en este momento cada cual lo que necesita, su espíritu necesite o requiera. Entonces les damos las gracias a estos guías que muchos de nosotros no los vemos, pero que están aquí seguro y nos han reunido con estos sentimientos de amistad y fraternidad, ¿vale? Entonces, la doctrina del espiritismo es una forma de educación para el espíritu. Pienso que al igual que nos educamos para convivir en sociedad o nos alimentamos para tener buena salud, pues cada uno de nosotros, nuestro espíritu también necesita ese bienestar y esa salud. Entonces, yo entiendo que buen alimento y buena educación es sinónimo de felicidad y de tranquilidad. Porque cuando uno está bien educado y está bien alimentado, se siente tranquilo, ¿verdad? Entonces, si nos detenemos a observar, vemos a muchas personas con un gran vacío interior. El consumismo no es suficiente para llenar ese vacío. Pero claro, la mayoría de personas están involucradas en ese consumo insaciable. Como lo tienen en la mente, pues no se paran a pensar en otra cosa. Consumir. Pero llega un momento en nuestras vidas que dices, bueno, ¿y esto? Todo siempre igual, de aquí para allá, comprando esto, lo otro. Aburre. Llega un momento en que te aburres y dices, en mi interior, en ese interior, siento que debe de haber una forma de vivir mucho mejor y más importante que todo este consumir frenético, ¿verdad que sí? Entonces, sobre todo te planteas esa cuestión cuando llega el momento de decir adiós a tus familiares y amigos, porque casi todos se nos ha planteado en algún momento de nuestra vida tener que despedir a alguien que le ha llegado su momento. Entonces a mí la curiosidad me llevó a descubrir el espiritismo. Yo quería saber hacia dónde habían ido mis seres queridos cuando les llegó el momento de la muerte. Yo quería saber más. Bueno, sí, se los han llevado, están sus restos en la tumba, en el cementerio, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Todo lo que ellos fueron, sus pensamientos, sus emociones, sus acciones, todo lo que ellos experimentaron durante su vida, ¿qué pasaba con eso? Porque eso no se puede tocar. ¿Qué pasaba? ¿Había desaparecido de repente, como desaparecieron sus cuerpos de un día para otro? Esas preguntas yo entiendo que se las hacen muchísimas personas. Y la mayoría de las veces, pues esas preguntas se quedan ahí, en el aire, y nadie las responde. Bueno, yo me eduqué en un colegio religioso y allí es donde siempre me enseñaron que Dios es amor perfecto. Entonces no cabía en mi cabeza que si Dios es amor perfecto, nos hubiese separado para siempre.
porque se nos ha enseñado que la muerte es el fin de todo. Y cuando alguien se moría y se iba, nosotros le llamamos que se van, pero la gente entiende que se mueren y se van y desaparecen para siempre y ya no se sabe nada más de nada, de nada. Entonces, yo me calentaba la cabeza y decía, es imposible que todo eso se desvanezca así, se esfume en la nada, es imposible. Y entonces me venía la idea de que tenía que haber algún concepto, alguna idea, algo que a mí se me escapaba, que no llegaba a comprender, pero que tenía que haber algo que me diese a mí esas respuestas. Y eso me inquietaba bastante, muchísimo me inquietaba. Entonces, cuando supe del espiritismo, decidí educarme en él, porque todo lo que había conocido hasta ese momento no me aportaba, como he dicho, nada, no me aportaba ninguna aclaración, y al contrario, surgían más preguntas y más dudas. Entonces, yo veo ahí esa importancia, como he titulado el comienzo de esta charla, esa importancia de la educación espiritual ahora, en este tiempo que aún estoy viva, para mí es muy valiosa y entiendo que para las otras personas puede llegar a serlo. Entonces, cuando leí esas experiencias de esos espíritus que están ahí, en el otro lado, en esas situaciones, no me quedó duda. La educación espiritual es básica, es importantísimo recibirla mientras estamos aquí en este plano de la existencia. Porque de los comportamientos que tengamos va a depender, cuando muramos, el espíritu nuestro dónde se vaya. A un lugar, a otro lugar, porque hay muchos lugares por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada día, afortunadamente, se extiende más esta idea de que la vida sigue en el otro lado, afortunadamente. Y estamos ahí esperando renacer con otra nueva oportunidad. Sin embargo, continuamos preguntándonos, pero ¿cómo están ellos? ¿En qué situación? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa forma de vida? ¿Cómo se sigue viviendo en un sitio que nadie sabe ni nos han contado nunca nada? El espiritismo es la tercera revelación y así lo entendemos los espiritistas. Si se entiende que es la tercera, es porque antes hubo una segunda y una primera. Esto es lógico. Y desde que el ser humano desarrolló el intelecto, siempre han habido comunicaciones con los espíritus, siempre, aunque no se nos haya enseñado. El mundo espiritual se ha estado comunicando con el mundo físico siempre, desde que el hombre tiene razón y comprende las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que los espíritus se han ocupado de aportar revelaciones importantes y trascendentes al conjunto de la humanidad. La primera revelación se sabe que fue la que se le dio a Moisés, de origen divino, con los 10 mandamientos famosos. Solamente 10, pero si los estuviésemos cumpliendo nos iría perfecto. Pero bueno, la segunda revelación también es de origen divino y fue la que el Maestro Jesús enseñó de palabra y ejemplo cuando estuvo aquí en el primer año de nuestra era común, cuando estuvo aquí en la tierra. A Jesús se le llama de muchas formas, muchas. Y una de las formas que me gusta a mí mucho es el medium divino por excelencia, porque a través de él Dios nos dejó una transmisión de pensamientos y de ideas con el Evangelio, con todo lo que él dijo. Fue una comunicación magnífica, o sea, suprema. La segunda revelación, que es la de Jesús, vino a ser como una gran terapia consoladora para todos los espíritus de todas las épocas, las de antes, los de antes, en aquel entonces, y los de ahora. Y esta buena nueva del Evangelio de Jesús viene a consolar y a dar esperanza a los afligidos, a todos los afligidos, que somos muchos, y gracias a Dios, para nuestro bien, aún sigue esta gran obra y va a seguir,
mientras no aprendamos a vivir con el amor genuino que nos enseña Jesús. Gracias a Dios, esto todavía va a seguir por delante. Pero ahora vamos a hablar de la tercera revelación, que es la que nos ocupa ahora, un poquito. Vamos a hablar un poquito. Sigue la misma línea básica dada por Dios, Por tanto, su origen es divino también. Sin embargo, esta tercera revelación se diferencia de las otras dos anteriores porque fue concedida de forma colectiva y simultánea a muchísimos habitantes de la tierra y por todos los lugares de ella. Y fueron ellos, los espíritus elevados, colaboradores de Cristo, en esta obra evangelizadora, los encargados de transmitir esta tercera revelación que en el siglo XIX y a través de la mediunidad que ha existido siempre, como dije antes, los espíritus se constituyeron como poderosas voces de los cielos que vinieron a iluminar el camino de la verdad y abrir los ojos a los ciegos. Estas palabras tan bonitas y tan hermosas corresponden al prefacio del libro El Evangelio según el Espiritismo, cuyo autor es Allan Kardec, ¿verdad? Al que le interese se puede leer el prefacio completo, que es una maravilla, es una maravilla. Y hoy día, en estos tiempos, aún estamos dentro de ese mismo proceso de la tercera revelación, que proyecta y da forma a lo que es el espiritismo de hoy. Destacaré que hubieron dos revelaciones anteriores, la de Moisés y luego la que estuvo a cargo de Jesús. Y la tercera sabemos que es colectiva por no haber recaído en ninguna persona en particular. La primera recayó en Moisés, la segunda recayó en Cristo y esta tercera fueron el conjunto de espíritus en global los que dieron esas revelaciones. Pero vamos a hablar un poquito de las revelaciones. ¿Qué son las revelaciones? Pues las revelaciones son nada más que información que necesariamente hay que saber. Necesariamente hay que saber. Y esa información o informaciones se van descubriendo con el paso del tiempo y van dirigidas hacia toda la humanidad para mejorar la vida aquí, ahora, en nuestro mundo físico. Entonces, cuando la espiritualidad, desde lo alto, entiende que es el momento adecuado, se encarga de revelar esas informaciones que nos son tan necesarias para todos los que estamos aquí ahora. Por lo tanto, las revelaciones son conocimientos que dejan de estar ocultos. ¿Y para qué sirven estas revelaciones o estos conocimientos? Pues para que vayamos realizando todos esos desarrollos y progresos necesarios en todos los ámbitos de la vida. Porque hay revelaciones que no tienen nada que ver con el tema espiritual, pero que también sirven para ese desarrollo y ese progreso de la humanidad. Entonces, si no hiciésemos eso, si no tuviésemos este tipo de revelaciones, la humanidad nos quedaríamos estancados, estaríamos todavía a lo mejor con las piedras intentando hacer fuego y no avanzaríamos. Pues bien, esta tercera revelación de origen divino, que es el espiritismo, nos ofrece la esperanza, la confianza y la educación para el espíritu. Y de esta forma nos llega el consuelo para tanto dolor y sufrimiento. El espiritismo revela el conocimiento, dando las respuestas lógicas y correctas. No es una cosa así sobrenatural, sino respuestas lógicas y correctas a esas cuestiones que tanto nos afectan. Y entre ellas es la pérdida de los seres queridos, ¿verdad? Con el libro Los Espíritus, publicado por Allan Kardec en el año 1857, hace 2 días, se conmemoró esos 167 años, pues comenzó esa tercera revelación, como he dicho hace un momento.
Ese libro, el de los espíritus, es el primero que publicó Kardec sobre el tema del espiritismo y contiene preguntas hechas a los espíritus del plano superior. Esos espíritus dieron las respuestas que consuelan y tranquilizan profundamente cuando se les presta la atención y la reflexión adecuada, con el debido estudio y la debida dedicación. Esto no me cansaré de repetirlo, porque hay gente que piensa que no, que le llega y ya está. Pues hay que dedicar tiempo a coger los libros y a estudiarlos y a pensar sobre lo que estudiamos y lo que leemos. Es que eso es así. Para aprender no hay otra forma. Tiene que ser, aparte de lo que nos aprende, de lo que aprendemos en todo el bagaje de que nos trae la vida, pero los libros están ahí, se han inventado para eso. Muy bien, Kardec amplió y desarrolló también magistralmente muchas de las cuestiones ahí planteadas. Entonces, lo que se desprende de todo esto es que existió en la antigüedad, existe ahora y existirá una continua comunicación y también interrelación entre los dos mundos, el que vemos aquí y el que nos encontraremos después, cuando lleguemos allá. Y a partir de 1857, a todas esas comunicaciones que llegaron desde el otro plano de la existencia, que fueron bien recopiladas, catalogadas y ordenadas por Kardec, en el espiritismo le llamamos la codificación espírita. Esta codificación es el método de estudio espiritual. La codificación espírita, para aprender el espiritismo, es el método ideal. El método ideal, que el maestro Kardec, de forma altruista y extraordinaria, supo plasmar en aquellos libros del siglo XIX. Todo ese conocimiento aún sigue a nuestro alcance en nuestros días para desarrollar esa educación para el espíritu. Aunque nos parezca antiguo porque se publicaron y se escribieron en el siglo XIX, el método de Kardec es completamente actual, completamente. Porque los sentimientos, las emociones, los comportamientos humanos básicos no pasan de moda. Esos son lo mismo antes, ahora y después. Porque el amor, los celos, la alegría, la tristeza, el rencor, el perdón, son sentimientos que siempre no tienen caducidad y están ahí, en cualquier época de la humanidad. Así pues, la puerta de las comunicaciones continuaba abierta para muchísimos intercambios, correspondencias y enseñanzas que vendrían en los años posteriores, después de 1857, y que van a seguir llegando, naturalmente, porque esto no está concluido de ninguna manera. Y ahora es el momento que nos vayamos, que cambiemos de libro y nos vamos a ver los ejemplos esos que os he preparado del libro Los Mensajeros. Este libro pertenece a la amplia literatura espírita que viene a corroborar todos esos mensajes mediúnicos que se han ido recibiendo poco a poco. Enseñanzas y revelaciones que vendrían de ese año, desde 1857. Y en este libro el espíritu André Luis nos explica muy bien las diferentes situaciones en las que se encuentran numerosos espíritus y en las que nos podríamos encontrar cuando desencarnemos. Por eso depende de que nos eduquemos ahora o no. Bien, y ahora vamos a ver si hacemos un poquito de imagen mental. Nos vamos a imaginar que estamos visualizando una escena que ocurre ahora mismo en el mundo espiritual. Vamos a hacer ese ejercicio. Vemos a tres espíritus. El espíritu Alfredo, André Luis y otro compañero que se llama Vicente. Tres espíritus. Alfredo es el orientador, el mentor, con un nivel espiritual más elevado, con más experiencia, y está mostrando a André y a Vicente, que son los aprendices, las diversas situaciones que hay
en ese mundo espiritual que estamos intentando visualizar. Están haciendo como una especie de ronda, visitando diversos lugares, igual que los médicos hacen aquí, los aprendices de medicina que van por los hospitales visitando a los enfermos. Pues estos tres espíritus, Alfredo, André y Vicente, están haciendo más o menos parecido. Llegan a una zona que es como una residencia de enfermos y allí hay muchísimas personas desencarnadas y están en situaciones críticas, casi todas. Alfredo explica de entrada a André y Vicente que los seres que hay allí agrupados son enfermos e ignorantes del alma. Y el primer caso es el de un anciano que se acerca al grupo de los tres espíritus preguntando al tutor: «Señor Alfredo, estoy esperando el resultado de mi petición. ¿En qué quedó la situación en cuanto a mis tierras y mis esclavos? ¿Le pagué un buen precio al comprador? Usted sabe cuántos años hace que me persiguen y no puedo perder aquí ya más tiempo. ¿Cuándo volveré a mi casa? Supongo que usted es consciente de mi necesidad de regresar. Mi mujer y mis hijos me esperan». El orientador Alfredo le explica al anciano que su reclamación es justa, sin embargo, aún no coordina correctamente las ideas. Le dice que se tranquilice, que su esposa sabe que está en buenas manos, que sabe que está recibiendo el tratamiento adecuado y le habla de la salud. Pero claro, estamos visualizando la escena espiritual. Ahí están en espíritu. Ahí no existe otra salud que no sea la espiritual, porque la física no existe ahí. Dejaron sus cuerpos en las tumbas. Ahí están en espíritu. Y le dice Alfredo a Malaquías, que se llamaba este espíritu: «Primero está la salud, Malaquías. No se olvide de la salud». El anciano, cabizbajo, se quedó pensando. Y de repente aparece otro espíritu, se acerca otro espíritu arrogante, distinguido, y le pregunta también a Alfredo: «¿Y la solución de mi asunto, señor Alfredo? Los parientes de mala fe me han perjudicado muchísimo. Quieren la herencia, que es solo mía». Y también le habla de un vizconde al cual desprecia muchísimo. Lo he resumido para no hacerlo tan largo. Le tacha de sinvergüenza al vizconde. Todo eso se lo cuenta, le está preguntando al espíritu Alfredo. Y acaba concluyendo: ¿qué no hará él, refiriéndose al vizconde, con sus artimañas políticas? ¿Envió usted mi solicitud al emperador? Vemos que tiene diferentes cosas en la cabeza, en su mente. Y Alfredo, con todo el cariño y el amor fraternal, le dice: «Sí, no se preocupe, no piense en lo que ha perdido, medite en los bienes que podrá alcanzar, perdonando y dedicándose a ver el bien en los demás. Olvídese de los familiares ambiciosos y del vizconde. Ellos un día también se encontrarán aquí para saldar sus cuentas ante Dios». Recordamos que Alfredo está atendiendo a espíritus que no tenían ninguna educación espiritual cuando desencarnaron. Y nosotros ahora estamos entendiendo la importancia de esa educación espiritual, lo imprescindible que se nos hace. Y vamos a ver un tercer caso y el último. Y es una señora que está muy afligida y altiva a la vez. Está afligida, pero altiva. Se detiene enfrente de estos espíritus, Alfredo, André y Vicente, y le dice, hablando a Alfredo, le habla con exigencia: «Señor Alfredo, le pido que no me retenga más aquí. Mientras yo esté aquí, tenga usted la seguridad de que se malgastará toda la fortuna familiar. Mis hijas están desesperadas. Estoy convencida de que mi marido y su forma de ser fue lo que causó la situación en la que estoy. Sí,
esa fue la causa de que yo me encuentre aquí retenida. Y el mentor Alfredo le responde, cálmese, sé todo lo que usted me dice, pero piense, si regresa ahora tan intranquila, ¿podría servir de ayuda a sus hijas? Las fortunas de la tierra no son eternas, la fortuna espiritual sí lo es. Y vuelve a responder la señora altiva, la mujer esta. Pero Alfredo, señor Alfredo, si ni siquiera sé dónde estoy, creo que me han traído al fin del mundo para tratarme como a una persona que está loca. Sin embargo, le responde el mentor Alfredo, aquí nadie la maltrata, su caso no es tan sencillo como pudiera parecer. Y los tres espíritus se alejan un poco pensativos. Entonces el espíritu mentor Alfredo les pasa a explicarles a André y a Vicente lo que acaban de presenciar. Y les dice, estas situaciones que acabamos de ver, si estuviésemos en la tierra ahora mismo encarnados, serían comportamientos de personas que se creen absolutamente normales. Pero aquí en el mundo espiritual son verdaderos enfermos, que no cuidaron de su salud y educación espiritual. Entonces, todavía siguen en sus bajas pasiones. Se trata de desencarnados que llevan larguísimo tiempo aferrados a sus propios intereses sin importarles nada más. Y el espíritu Alfredo les da el porqué de esta situación, de la situación en que se encuentran. Por falta de una educación moral y espiritual. Ellos, conforme estuvieron en la tierra, cuando estuvieron en la tierra, rechazaron aprender de todo esto. Rechazaron aprender toda la ley divina. Y entonces, como lo rechazaron, pues están así, sin esa educación, y se desencarnaron y se quedaron en ese estado mental, y como no piensan más, pues ahí se han quedado. Porque dice Alfredo, no es ningún crimen que en la tierra nos interesemos por las necesidades del trabajo para la subsistencia o por el cobro de una herencia, no es ningún crimen, o por el bienestar de los hijos en la familia, para nada. Dice, pero en el fondo de cada situación que hemos visto, el anciano que reclama tierras y esclavos siempre quiso, cuando estaba encarnado, abusar de esos esclavos. El caballero arrogante que espera la herencia siempre quiso, cuando estaba encarnado, estafar por completo a su familia. Y aún sigue con los mismos pensamientos. Y por su parte, la señora, que se mostró tan interesada por sus hijas, murió de repente, cuando en secreto planeaba envenenar al marido y al padre de sus hijas. Dice, conozco bien estos historiales, los historiales de estos espíritus. Al desencarnar fue necesario que durmieran durante muchísimo tiempo. Despertaron de ese largo sueño y todavía creen que están en la tierra, sin pararse a pensar por qué sufren tanto. Y aún piensan que pueden ocultar todos sus pensamientos criminales, porque la señora iba a envenenar al marido. Entonces, hasta aquí ya nos olvidamos de la escena y ya nos vamos a hacernos nuestra reflexión. Ya hemos visto en qué situación mental estaban estas tres personas. No entienden las reflexiones que el mentor Alfredo les da porque no estaban dispuestos y porque no querían entenderlo. No habían aprendido nada, no se habían preocupado para nada de recibir más, aunque fuese un poquito de educación espiritual. Y las historias de estos personajes son ciertas, porque hay personas que pueden pensar, oh, eso parece ciencia ficción. Pues no, no es ciencia ficción, porque debido a las revelaciones de las que hemos hablado antes, que los espíritus nos dan, sabemos que esas historias son ciertas. Sin dedicación y estudio nos perdemos esos conocimientos que nos ayudan a reflexionar sobre nosotros mismos.
Entonces nos damos cuenta de que estas situaciones responden más o menos a las preguntas que hicimos al comenzar la charla. Nos preguntábamos, ¿en qué situación estarán cuando se mueren? ¿Cómo es eso de que siguen viviendo? Menos mal que no todos están así, por supuesto. Todos no están así, faltaría más. Todos tenemos ayuda espiritual. Estos también tenían su ayuda espiritual. Estaba el espíritu Alfredo y muchísimos más colaboradores ayudándoles a que fueran pensando y a que fueran recapacitando. Pero esta es la triste realidad. Los buenos espíritus nos dan todo este tipo de revelaciones para que nos pongamos manos a la obra. Según lo visto, si desencarnamos en esas condiciones morales, nos va a suceder algo parecido. Por eso es de gran importancia el querer rectificar ahora. Y de la única forma que hay, pues es educándonos. Porque la educación nos va a llevar a cambiar nuestras tendencias equivocadas por las correctas, conforme a la ley divina. La educación nos va a llevar a querer cambiar, a querer transformarnos, si de verdad queremos y estamos interesados. ¿Y todo esto para qué? Pues para poder transformar esos defectos en virtudes. Y los convertimos en virtudes los defectos. Cuando uno es consciente, identifica el defecto que tiene y dice, pues ahora me voy a poner a trabajar en este asunto y lo voy a convertir. En vez de ser una contestona, me pongo yo en primer lugar, que he sido muy contestona siempre, cada día contesto menos, pero lo estoy convirtiendo en ya no contesto tanto. Luego, poquito a poco, vamos haciendo el caminito. Pero claro, para todo esto que estoy diciendo, naturalmente hay que querer cambiar, porque si uno no quiere no se puede hacer nada. Yo pienso que a todos nos gustará llegar al más allá con un estado mental más amable, más calmado, más lúcido, más saludable, más educado. Estos seres, hermanos nuestros, que hay muchos, y todavía no se habían enterado de que habían muerto. Llevaban ahí porque el primer caso hablaba de esclavos. El segundo caso hablaba de un vizconde de la independencia, de la guerra de la independencia del Brasil, que eso lo he buscado yo y está ahí. Y entonces estaban ahí siglos instalados en esa ignorancia y en esa dejadez, en esa desidia espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Si nos queremos evitar todo ese sufrimiento, porque cuando estamos en sufrimiento, ¿qué pasa? Que no estamos en paz con nosotros mismos. Entonces permanecen esos conflictos, esos intereses personales, y todo eso permanece sumergido en esas fijaciones mentales tan tremendas, pensando solamente en nuestras ventajas egoístas. Esas situaciones mentales que hemos visto en estos tres casos causan mucho sufrimiento a los que las están sufriendo y también a las personas que dejan aquí en la tierra, a los familiares y a los amigos, porque les pasan, le traspasan, es como si hubiese ahí un intercambio de vibraciones perjudiciales. Son vibraciones, son pensamientos, ellos piensan, la señora pensaba en sus hijas, en que se malgastaría toda la fortuna, luego de alguna forma hay un hilo, una relación de los pensamientos perjudiciales y de esas interrelaciones espirituales malsanas con las personas que quedan aquí, con los familiares, con los amigos. Porque esos pensamientos y esas vibraciones están basadas en el egoísmo, en el orgullo, en la avaricia, en la venganza, en el odio y en un largo etcétera. Así pues, queridos amigos, tengamos en cuenta las palabras de Jesús, que también hace mucho tiempo que las pronunció, pero son de lo más actuales. Él dijo, sigan buscando y encontrarán. El esfuerzo ha de ser nuestro, la dedicación también, y nadie puede realizar esa renovación por nosotros, nadie. Eso está clarísimo porque es así.
no se puede hacer de otra forma. Y ahora nuestro compañero Ignacio García nos va a leer, a modo de broche final o a modo de oración de cierre, un consejo de la mentora del espíritu Juana de Ángelis, que creo que nos viene muy bien para esta situación. Tu vida tiene un alto significado. Descubrir el sentido de la existencia y para qué te encuentras aquí. He ahí tu tarea principal. Muchos individuos, por ignorancia, colocan los objetos que deben alcanzar en las cuestiones materiales y al conseguirlos quedan aburridos, sufriendo frustraciones y tan infelices como aquellos que nada lograron. Si observas la cuestión espiritual de la vida, la necesidad de iluminarte con el pensamiento divino, toda tu marcha se realizará segura y fructuosa. Nadie puede sentirse completo si no está en constante unión con Dios, la fuente generadora del bien. Piensa en eso y sigue el rumbo de la vida permanente.